Hoy nos metemos de lleno en el capítulo 3 del Código Civil y Comercial argentino. Vamos a hablar de los derechos personalísimos. Son como unos escudos de dignidad inquebrantables para cualquier ser humano. Y ojo, que no hablamos de teoría aburrida. Son las reglas fundamentales que protegen quiénes somos en nuestra pura esencia. Nuestra hoja de ruta de hoy es muy directa. Pasaremos por qué son estos derechos, la dignidad y la imagen, la autonomía corporal, los límites científicos, la salud y el consentimiento, para terminar con un tema vital, las decisiones al final de la vida. ¡Vamos allá! Para arrancar, lanzo una pregunta para reflexionar un momento. ¿Qué protege exactamente a una persona por el mero hecho de existir, de ser humana? Pensemos que antes de firmar el primer contrato, antes de tener cualquier propiedad, incluso antes de aprender a hablar, ya necesitamos garantías. Pues bien, la respuesta está en un marco legal diseñado específicamente para blindar la humanidad desde el minuto cero. Profundicemos un poco más en esto. Los derechos personalísimos son, literalmente, escudos invisibles. En el derecho argentino son la base de todo porque garantizan el respeto como individuos únicos. Nos permiten desarrollar nuestra personalidad a nuestras anchas y, lo que es importantísimo, le ponen un freno enorme tanto al poder del Estado como a otras personas. Vamos, que ese núcleo básico es totalmente intocable. Y para que ese escudo funcione, tienen 5 características que van en bloque. Son innatos, es decir, vienen de serie al nacer, inalienables, nada de venderlos bajo ningún concepto, irrenunciables, nadie puede levantar la mano y decir, oye, renuncio a mi dignidad, imprescriptibles, o sea, no caducan por muchos años que pasen, y finalmente absolutos. Todo el mundo, desde el Estado hasta el vecino del quinto, tiene la obligación de respetarlos sí o sí. Sección 1. Dignidad, intimidad e imagen personal. Son los artículos 51 al 53. Resulta verdaderamente potente analizar esta cita del artículo 51. La dignidad aquí no es una simple idea filosófica de un libro antiguo, es un límite legal puro y duro. Y el artículo 52 lo remata estableciendo que cualquier rasguño a la intimidad, a la honra, a la reputación o a la identidad otorga el derecho inmediato a exigir prevención y reparación de los daños. Si alguien rompe ese escudo, la ley exige consecuencias reales y tangibles. Pasemos a la vida real con el artículo 53, que protege nuestra propia imagen y nuestra voz. Con tanto teléfono inteligente suelto hoy en día, esto es el pan de cada día. No se puede ir por ahí grabando o haciendo fotos a la gente para difundirlas sin un permiso clarísimo. Aquí el consentimiento es el rey. De hecho, incluso cuando alguien fallece, este derecho sigue vivo durante 20 años más y hay que pedir permiso a sus herederos. Increíble, ¿verdad? Pero claro, ningún derecho vive en una burbuja. El mismo artículo 53 marca unas excepciones bastante lógicas en las que no hace falta pedir ese permiso. Por ejemplo, si se participa en un acto público multitudinario, si hay un interés científico o cultural real donde se cuida de no hacer daño, o si hablamos de periodismo informando sobre noticias de interés general. En esos casos concretos, la ley sí permite captar la imagen. Sección 2. Autonomía sobre el propio cuerpo. Abarca los artículos 54 a 57. Cambiando del plano de la imagen al plano puramente físico, el código hace un contraste súper interesante. Por un lado, el artículo 54 dice que nadie nos puede obligar a cumplir un contrato que implique jugarse la vida, a no ser que sea nuestra profesión habitual como ser especialista de cine, y siempre con medidas de seguridad adecuadas. Por otro lado, el artículo 55 permite ceder temporalmente esos derechos personalísimos siempre que no sea ilegal o contrario a la moral. Y mucha atención a esto, ese permiso siempre se puede revocar de forma libre, faltaría más. Esto nos lleva a una regla de oro en el artículo 56. La autonomía de nuestro cuerpo tiene fronteras muy claras. Legalmente está prohibidísimo cualquier acto que cause una disminución permanente de la integridad física. Es decir, nadie puede mutilarse a sí mismo por las buenas. La única, y repito, única excepción es que sirva para mejorar la salud de la propia persona. Y un apunte vital, la donación de órganos va por otra ley especial, pero el principio básico de mantenernos íntegros es el que manda. Y este blindaje llega incluso hasta el futuro. El artículo 57 es tajante. Cero manipulación genética hereditaria. Prohíbe de forma absoluta cualquier práctica que altere la genética de un embrión si ese cambio se va a transmitir a las siguientes generaciones. Es un cortafuegos bioético gigante, con el que la ley argentina marca una línea roja definitiva. Sección 3. Límites en la investigación científica. Es el artículo 58. Hacer de conejillo de indias en un ensayo clínico con métodos no probados no es moco de pavo. Por eso, el artículo 58 levanta un muro de protecciones brutal. Exige un protocolo clarísimo, luz verde de un comité de ética y del Estado, profesionales de primerísimo nivel
Y lo más importante, los beneficios tienen que ganarles por goleada a los riesgos. Además, el consentimiento tiene que ser previo, libre, por escrito y súper detallado. Y por supuesto, la confidencialidad tiene que ser absoluta. Sección 4. Salud y consentimiento informado. Artículo 59. Y esto ilustra de maravilla la diferencia legal entre lo que acabamos de ver y un procedimiento médico normal. El artículo 58 estaba pensado para experimentos con un control exhaustivo del Estado, pero el 59 va del día a día, de la relación directa entre un profesional de la salud y un paciente para tratamientos que ya están más que probados. Eso sí, la regla de oro se mantiene intacta. Nadie entra a un quirófano ni recibe un tratamiento sin dar su consentimiento libre e informado. Nadie. Ahora bien, para que ese sí sea válido de verdad, la ley se pone muy estricta. No vale confirmar un papelito con letra pequeña en la sala de espera. El profesional tiene que explicar en cristiano 5 cosas fundamentales: el estado de salud real, qué busca el procedimiento, qué beneficios se esperan, cuáles son los riesgos previsibles y, súper importante, qué alternativas hay y qué pasaría si no se hace ningún tratamiento. Solo con las cartas boca arriba se puede tomar una decisión verdaderamente libre. El artículo 59 también toca situaciones durísimas, pero lo hace con mucha humanidad y neutralidad. Cuando una persona sufre una enfermedad irreversible e incurable o está en fase terminal, la ley le otorga el derecho absoluto de rechazar tratamientos desproporcionados. Puede decir no a una cirugía, a la reanimación artificial o incluso a medidas de soporte vital como la hidratación o la alimentación, si eso solo va a alargar un sufrimiento irreversible. Y a cambio garantiza de forma inalienable el derecho a recibir cuidados paliativos integrales. Sección 5. Decisiones al final de la vida. Artículos 60 y 61. Llegamos a ese momento en el que quizás se pierda la capacidad de comunicarse. Aquí la clave es anticiparse. El artículo 60 permite dejar unas directivas médicas por escrito mientras está plenamente capaz para ordenar qué decisiones de salud tomar en el futuro. Incluso se puede nombrar a un representante legal. Pero ojo al dato, la ley pone una barrera de hormigón, nada de eutanasia. Cualquier instrucción que pida desarrollar prácticas eutanásicas se considera inválida y se hace como que no existe. En el derecho argentino, la eutanasia está totalmente prohibida bajo cualquier circunstancia. Por último, el escudo de la dignidad nos acompaña hasta más allá de la vida. El artículo 61 garantiza el derecho a decidir cómo queremos que sean nuestras exequias, es decir, el funeral, o incluso si queremos donar el cuerpo a la ciencia. Si no se dejó nada dicho, la ley marca un orden jerárquico muy estricto de familiares para tomar esa decisión, empezando por el cónyuge o la pareja, pero siempre asegurando que se respete lo que la persona fallecida hubiera deseado. Bueno, y todo esto nos deja con una reflexión final bastante potente. Hemos visto cómo estos artículos tejen una red de protección excepcional e implacable alrededor de nuestro cuerpo, nuestra imagen y nuestras decisiones más profundas. Sabiendo ahora que la ley nos otorga tantísimo control sobre nuestra propia dignidad, la pregunta obligada es: ¿somos realmente conscientes de estos escudos que llevamos puestos en nuestro día a día y los estamos ejerciendo plenamente? Entender estos derechos es sin ninguna duda el primer paso indispensable para defenderlos a capa y espada. Muchísimas gracias por el tiempo dedicado a esta explicación visual.